Mi socorro has sido tú. En la puerta de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Muy buenos días, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana preciosa que nos regala Dios de este miércoles. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite levantarnos, que nos permite disfrutar de un nuevo día, que nos da el privilegio de poder abrir nuestros ojos y rendir a Él gratitud y alabanza por los siglos de los siglos, porque solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Hemos venido hablando de diferentes temas en el transcurso de estos días y quisiera culminar el tema que, como les he dicho en varias ocasiones, no son temas superficiales, pero que sí los estamos tratando de una manera básica, no tienen una profundidad bíblica, sino que lo estamos tratando de una manera básica para que cada día nos podamos acercar de la mejor manera a Dios y podamos tener de Él nuestra respuesta. Hablábamos de la oración de confesión el día de ayer y vamos a continuar con este mismo tema. Ayer hablamos desde Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 9, donde habla del poder de la confesión. También hablábamos de Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hablamos de que la confesión es un arrepentimiento genuino que se hace con transparencia, con integridad delante de Dios. Continuando con este tema, vamos a leer el Salmo 66:18. Y en el Salmo 66:18 dice la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el 15 como para tener un amplio contexto del tema. Dice: holocausto de animales engordados te ofreceré, consumerio de carnero, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Hemos venido hablando de la importancia de la oración de adoración, pero también hablamos de la oración de petición y estamos en la oración de confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, nos dice Proverbio, alcanzamos misericordia. En el Salmo 51 habla ampliamente, creo que aparte de que es uno de los salmos, un salmo muy hermoso, es uno de los salmos que configura de alguna manera en todo su contexto lo que es la confesión en el Salmo 51. Pero en el Salmo 66, desde el versículo 15 hasta el 20, el salmista David, a decir: mira, lo que pasa es que yo le voy a ofrecer a Dios holocaustos, animales engordados, con sahumerio de carnero, ofreceré sacrificio, machos cabríos. Y invita a la comunidad a reunirse para contarle lo que Dios le había hecho a su alma. Dice: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Pero después, en ese relato, en esa forma de David expresar
no solamente la alabanza, la adoración, la oración, la forma poética en la que él hablaba, él también dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y ayer anoche hablábamos que la iniquidad, la transgresión, aunque no lo vamos a hablar en el contexto amplio de lo que es la transgresión y lo que es la iniquidad, sí les comentaba que en el tema de la transgresión, la iniquidad, es cuando nosotros, el mismo salmista David dice que en iniquidad me concibió mi madre. El ser humano, su naturaleza es pecaminosa, no solo somos pecadores porque pecamos, sino porque de alguna manera ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces David habla de que si él hubiese si en su corazón hubiese mirado a la iniquidad, al pecado, Dios no lo hubiese escuchado. Dios no hubiese inclinado su oído para escuchar su oración. Cuando nosotros hablamos de la confesión, es importante entonces que tengamos muy en cuenta que no es, el tema de la confesión no es sentirse culpable, que el sentir culpa nos lleva a un sentimiento muy diferente a lo que es el sentimiento de arrepentimiento y de confesión, porque mientras que la culpa sumerge en una tristeza de diferentes magnitudes, la confesión liberta. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice Proverbio. Entonces tenemos que mirar la confesión no como porque lo quiero hacer porque es mejor decirlo, sino es porque hay una transparencia, porque hay una integridad en mi corazón, porque yo quiero hacerlo con un arrepentimiento genuino delante de Dios, porque yo quiero primero honrar a Dios, porque dice la Biblia que el que crea o el que diga que no ha pecado, cree a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está en él, ¿verdad? Entonces aquí no se trata únicamente de confesar, sino de saber qué es lo que estamos haciendo. La confesión no es sentirse culpable y flagelarse, es que yo esto, y no se los estoy diciendo únicamente porque así lo registra la Biblia, sino porque las experiencias de vida que Dios nos permite en muchas ocasiones. A la Biblia hay un texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. También nos enseña que ninguna prueba en tiempo presente es causa de gozo, pero que luego trae arrepentimiento y trae una serie de enseñanzas sobre todo lo que hemos vivido. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la confesión, no lo vamos a mirar como es que yo tengo que confesar el pecado para que lo sepan. No, el tema no es para que lo sepan. El tema no es para que Dios lo sepa, porque Dios ya lo sabe. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Yo confieso mi pecado, usted confiesa su pecado para alcanzar misericordia. Pero para alcanzar esa misericordia necesitamos hacerlo con un corazón íntegro, necesitamos hacerlo de verdad. No en un acto de culpabilidad, sino en un acto de arrepentimiento. Te confieso, Señor, que te fallé. Y entonces es allí cuando se cumple lo que dice David. Si yo en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, Jehová no me hubiese escuchado. Si yo me hubiese quedado enfocado en el pecado, si yo me hubiese quedado mirando el pecado continuamente, Dios no me hubiese escuchado. Le hubiese podido ofrecer todos los holocaustos, pude haberle llevado machos cabríos, le pude haber llevado sahumerios a la presencia, al altar, pude levantar los altares que hubiese querido, pero Dios no me iba a escuchar. Eso básicamente es lo que está diciendo el salmista David, y dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Jehová, que
que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Cuando nosotros confesamos el pecado, cuando nosotros llegamos ante Dios, no para más que para dejar de sentirnos culpables, es para sentirnos libres, es para reconocer la soberanía de Dios. Nosotros alcanzamos misericordia, apelamos a la infinita bondad, a la inconmensurable misericordia de Dios, y Dios escucha nuestra oración. Y no solamente escucha nuestra oración, sino que, como dice David, no echa de sí nuestras oraciones. No es como que oramos y nos pasan del techo, como en muchas ocasiones hemos expresado eso, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos pasando por esos momentos, por esos procesos en los que Dios nos permite vivir con propósitos. Y llega un momento en que usted y yo oramos y oramos y oramos y oramos, y parece que la oración no pasara de ahí, del techo del cielo raso, sino que se quedara hasta ahí. Y uno suplica y ora y Dios no escucha. Hay que aclarar que no siempre pasa porque estemos en pecado, porque nos haga falta confesar algún pecado oculto. A veces pasa porque Dios nos quiere también enseñar el poder de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. La fe es como el viento, ¿verdad? Nosotros no lo vemos. No podemos decir si el viento es blanco, azul, verde, rojo. No podemos decir qué forma tiene. Nosotros hablamos del viento como ráfagas, ¿verdad? Incluso la Biblia habla de ráfagas de viento. Y tenemos como esas ideas de cómo sería el viento, y los que de alguna manera estamos en el tema de los diseños, tenemos una idea de cómo sería el viento, cómo podríamos diagramar el viento, pero en sí no lo conocemos, en sí nunca lo hemos visto, pero lo sentimos. Y con que nosotros lo sintamos podemos decir: está fresco, ay, qué rica esa brisa que corrió, ay, que esta es brisa veranera, que esta es brisa... Bueno, le colocamos un sinnúmero de nombres. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, no la estamos viendo, pero la estamos sintiendo. Aunque en muchas ocasiones Dios guarda silencio porque nos quiere enseñar la dependencia de Él. Entonces no es porque estemos en pecado, sino porque en algún área de nuestra vida Dios está haciendo un trato especial. A nosotros nos encanta ver, ¿ya? El ser humano tiene esa naturaleza. De hecho, nosotros tenemos esa posibilidad de ser, de tener esas tres áreas en la vida, ¿verdad? De que algunas personas son 100% visuales, o 70 visuales, 30, 20 auditivo y 10 kinestésico. Otras personas somos 100% visuales, otras personas somos 100% auditivos, otras personas somos 100% kinestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas la influencia la reciben por lo que ven, otras lo reciben por lo que oyen y otros lo reciben por lo que sienten, ¿verdad? Todo ser humano tiene las tres, solo que hay una siempre que va marcando la pauta. Hay personas que, por ejemplo, son mayormente visuales, ven algo, tienen la facilidad de ver, tienen la facilidad de captar una percepción. Hay personas que tienen mayormente desarrollada la parte auditiva, escuchan, sienten con sus oídos, y hay otras personas que sienten con su cuerpo en el entorno en el que están. Entonces Dios obra de maneras diferentes. La Biblia habla de las multiformes gracias como Dios se manifiesta. Y entre esas manifestaciones Dios a veces nos guarda un tanto de silencio como para dejarnos a nosotros entender de que aunque no lo vemos y aunque no lo escuchamos, que no nos está hablando audiblemente, Él está en nuestras vidas. Una de las luchas grandes que hemos tenido los cristianos evangélicos, y sobre todo para las últimas décadas, en donde hemos bajado tanto el tema de la oración y hemos aumentado más la percepción de la psicología, porque a la iglesia le hemos metido psicología. ¿En qué sentido? En que ya no discernimos en el espíritu,
Ya no nos preocupamos por orar para que Dios nos dé discernimiento, sino que vemos la persona y nos creemos psicólogos con la capacidad de evaluar la persona desde acá, desde donde estamos, y poderle incluso hacer un diagnóstico. Y hemos leído libros de autoayuda y recurrimos a los libros de autoayuda antes de recurrir a la palabra de Dios. En eso está la Iglesia de Cristo. Entonces es necesario que nosotros volvamos a esa antigua senda y entendamos que la confesión es una de las áreas que necesitamos trabajar en nuestra vida. Hay pecados ocultos que hemos cometido y no los hemos confesado. Y decimos, es que si yo confieso esto, se me acaba el hogar. Si yo confieso esto, no van a volver a creer en mí. Si yo hago o confieso esto, mis hijos van a tomar tal decisión. Pero si no confesamos, no solamente estamos dejando en riesgo y estamos jalando a nuestros seres queridos, a la iglesia, a la familia, con nuestras iniquidades, sino que además de eso estamos poniendo en riesgo la salvación. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de la confesión. En el Salmo 32:5, voy a leer para ustedes, puede seguir la lectura. Salmo 32:5. Aprovecho para recordarle que si usted gusta puede compartir este like. Este video, porque los live, los en vivo no lo hemos podido realizar debido a que Facebook nos pide un determinado número de seguidores y apenas estamos en ese proceso. En el Salmo 32:5 dice el salmista David, mi pecado te declaré. Mire lo importante que es. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí hay 3 palabras que próximamente las podemos ampliar, pero hoy que las vamos a tratar de una manera básica. Es declarar iniquidad, confesión, transgresión y perdón. Mire, todos los seres humanos necesitamos esto. Todos los seres humanos necesitamos declarar el pecado, confesarlo. Declarar es confesar. Yo le confieso a Dios mi pecado. Pero aparte, cuando yo declaro, estoy confesando al mismo tiempo la iniquidad. Estoy confesando las transgresiones. Las iniquidades y las transgresiones son generacionales. Cuando el pecado es deliberadamente, arrasa o arrastra consigo las generaciones que vienen en camino. Y dice el salmista David, y Jehová, te confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero si nosotros leemos el contexto de esto, dice en el versículo 3, que mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Cuando nosotros no somos capaces de confesar nuestros pecados, por la razón que sea, por miedo a las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias, y no es solamente el pecado, toda acción va a traer consecuencias. Entonces, si nosotros tomamos una acción, esa acción tiene una consecuencia. Si intentamos solucionar lo dañado, vamos a tener una consecuencia. Y en el caso de que si hemos pecado y confesamos, vamos a tener una consecuencia. Pero junto a esa consecuencia también va a venir no solamente la consecuencia de la falta, sino la consecuencia del perdón. Es decir, me va a tocar reconocer, y seguramente me va a dar duro en algún aspecto, en algún área de mi vida o de mi entorno, pero al mismo tiempo me va a traer paz, me va a traer sanidad, porque el salmista dijo que mientras él cayó, mientras él guardó silencio, sus huesos se envejecieron y entró verdor y sequedad de verano. Es decir, se consumió en su llanto, se consumió en su gemir, se consumió en ese dolor que podía tener. Y
Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, la importancia de confesar el pecado, porque cuando no confesamos el pecado y empezamos de alguna manera a sentir lo que sintió David, que empezó a sentir esa culpa y empezó a llorar y a gemir, y él relata cómo se fue envejeciendo, cómo sintió que se iba consumiendo, pero en esa manera de consumirse, también empezaron a nacer o empezó a retoñar o mm, a levantarse, a germinar una raíz de amargura. Y una persona con una raíz de amargura no vive una vida a plenitud, ni física, ni mental, ni psicológica, y mucho menos espiritual. Entonces, cuando nosotros confesamos el pecado, no solamente, bueno, sí vamos a tener una consecuencia, ¿verdad? Porque estamos confesando un hecho, pero vamos a tener esa parte de pronto que nos van a decir, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué tal cosa? Pero también vamos a tener la paz y la tranquilidad de que ya confesamos eso delante de Dios, y si fue necesario también lo hacemos con la familia. Cuando yo pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando a mí me confesaron de que yo no era hija legítima. Ese fue un momento súper difícil, yo creo que de los momentos difíciles en mi vida. Y lo más curioso es que yo de alguna manera intuía que yo no era hija legítima. Ya yo tenía esa idea por el trato, por las diferencias de rasgo físico, por la complexión física, por color de piel, por varias cositas. Yo decía, pero ellos son así, yo soy así, ellos son de esta manera y yo soy de esta manera. Entonces, yo empiezo, en algún momento de mi vida, yo empiezo a sospechar de que yo efectivamente no era una hija legítima, tenía que ser hija adoptiva. Pero cuando me confiesan de que yo efectivamente no era una hija legítima, sino adoptiva, mi reacción fue lamentable, ¿sí? Porque mi reacción fue de enojo, mi reacción fue de rechazo, mi reacción fue de ira. Porque nunca me lo dijeron, porque esperaron tanto tiempo, porque esperaron que pasaran tantas cosas de pronto para confesarme que yo no era hija legítima. Y es importante y aprovecho para decir esto a los padres que tienen hijos adoptivos, hay que confesarlo, hay que decirle, tú no eres mi hijo legítimo, pero ni mamá ni papá es solo el que pare, sino también el que cría, porque la que me crió a mí fue una mujer que, si bien no me tuvo en el vientre, fue una mujer abnegada, fue una mujer que se dedicó años de su vida, y sobre todo los primeros años, a cuidarme con un amor y con una paciencia casi inquebrantable debido a mi estado de salud, a las condiciones de salud que yo presentaba. Entonces, aunque cuando me confiesan, por ejemplo, que ya ella misma me confiesa que yo no soy hija legítima, yo olvidé todos los sacrificios de ella y guardé mucho enojo en mi corazón. Y no fue un enojo que guardé por 2 días y ya perdoné, no fue un enojo que guardé después de esa confesión, lo guardé por muchos años. Y me costó perdonarlos, me costó eh, 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 de alguna manera reconocer todo el esfuerzo que ellos hicieron para sostenerme, para tenerme con ellos, para mantenerme con vida. Entonces, en muchas ocasiones, eso fue una consecuencia que, por ejemplo, ellos asumieron cuando me confesaron eso. Yo me acuerdo que cuando Dios ministró perdón a mi corazón, para yo pedirle perdón a mi mamá decía, yo sabía que tú ibas a reaccionar de esa manera, pero era un riesgo que en algún momento de mi vida tenía que correr, ¿verdad? Entonces, miren que aunque las personas a veces saben que tienen sus guardados, porque decimos así, sus pecados ocultos o sus guardados, son consecuentes de que en el momento que lo digan va a haber una acción, va a haber una reacción, negativa o positiva, pero va a haber una reacción. En mi caso fue negativa. Con el tiempo pude perdonar, con el tiempo pude honrar a mi mamá sobre todo, y
entender de que Dios la utilizó para mantenerme con un propósito sobre la faz de la tierra. Es necesario nosotros entender que buscar a Dios es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida, y todos los días debemos decirle: Señor, ¿en dónde te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo que no te agrada a ti? David dijo: perdona mis pecados, aun aquellos que me son ocultos. Y no es solamente porque los hayamos cometido conscientes y los guardamos o los encubrimos, sino porque a veces pecamos sin saber que algo es pecado. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos a paz con Dios, que le digamos: Señor, háblame sobre esto, dime, Señor, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar. Y ahí vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas de una manera especial y maravillosa. En el libro de Nehemías, vamos a leer allí en Nehemías, permítame, ya busco Nehemías, que sé que está aquí en la Biblia. Es una manera jocosa de seguir esta madrugada maravillosa que nos regala Dios, ¿verdad? En la que podemos invocar su nombre, aprender de su palabra, pero sobre todo llegar delante de su trono con una actitud de gratitud. El profeta Nehemías, voy a leer desde el versículo 3, capítulo 3 en adelante, dice la palabra de Dios allí: y me dijeron, el remanente, miren la importancia de confesar los pecados, miren lo que dice Nehemías: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Resulta que Nehemías, ya el pueblo había estado en cautiverio, ya el pueblo estaba cautivo, pero le dicen: de ese pueblo quedó un remanente, un grupo, pero ese grupo está en estas y estas y estas condiciones. Cuando Nehemías escucha estas palabras, a él le da tan duro lo que estaba pasando, que dice que él se sentó, oró y lloró a Jehová. Y dice: cuando le dijeron que los muros de Jerusalén habían sido derribados y quemados sus puertas a fuego, dijo: cuando oí esas palabras me senté y lloré, e hice duelo por días, y ayuné y lloré a Jehová, el Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la celebración que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardas sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, Jehová, de la palabra que diste a Moisés, diciendo: si vosotros pecare, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación o dispersión fuese hasta el extremo de la tierra, de los cielos, de allí los recogeré, y yo os traeré al lugar que escogí para hacer brillar allí mi nombre. Bendita la diáspora. Esto es parte de esa promesa de la diáspora, de regresar a todo el pueblo de Israel disperso sobre la tierra. Pero cuando hacemos el contexto de lo que hace Nehemías, vemos a un hombre que cuando escucha lo que le había pasado a Israel, le duele en el alma. Y miren la importancia de la confesión, porque no solamente confesamos los que pecamos, o sea, yo
pequé y yo confieso mi pecado, ¿verdad? Pero resulta que yo puedo confesar el pecado por mi nación. Y eso es lo que hace Nehemías por Israel. Entonces él, cuando escucha que Dios había apartado su respaldo de Israel, él se duele en su alma, se duele en su corazón y dice que lloró y oró y se enlutó por días y clamó a Dios. Y él le reconoce, le dice: mira, Dios, yo sé que tú dijiste que si pecáramos tú nos ibas a dispersar sobre la faz, debajo de los cielos, pero también nos dijiste que si nos arrepintiésemos delante de ti, tú nos recogerías de todos los lugares y nos traerías al lugar donde habitaría tu nombre, y allí brillarías para siempre. La importancia de conocer, hablábamos en el primer tema que abordábamos de esta serie, la importancia de conocer, del discernimiento, de pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque cuando necesitamos confesar el pecado, no por nosotros, sino por un familiar o por un amigo o por un conocido, por nuestra nación, por nuestra iglesia, es porque Dios nos ha revelado y nos pide, o nosotros podemos en esa oración de confesión, en esa oración de intercesión, porque van entrelazadas, en esa oración de intercesión. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que se pone entre la dificultad y el problema para apelar a la misericordia de Dios. Ese es el intercesor. Y cuando confiesa, el intercesor también confiesa, y es lo que hace Nehemías. Se le dice: oh Dios, mira, yo te estoy pidiendo en este momento, acuérdate de las palabras que tú dijiste. Yo sé que nosotros hemos pecado en extremo. Yo sé que tú le dijiste esta orden a Moisés. Yo sé que tú nos estableciste unos preceptos, nos estableciste unas leyes, nos estableciste unos estatutos, y nosotros no hemos cumplido eso. Y él pide perdón, y aunque él no había estado allí en ese proceso donde el pueblo había pecado, él dice: pero nosotros los hijos de Israel, y se incluye, y dice: nosotros los hijos de Israel hemos pecado gravemente contra ti. Pero apela a la misericordia de Dios, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pues obviamente, si nosotros leemos la continuidad del capítulo y de los siguientes versículos, vamos a encontrar en el libro de Nehemías lo que Dios ampliamente hace por el pueblo. Pero ¿a qué vamos entonces en la mañana de hoy? A entender que necesitamos confesar. Ahora, hasta para confesar hay que orar. Señor, dame la sabiduría, cómo me voy a presentar delante de ti, Señor, para confesarte mi pecado. Yo hay una forma loca en la que yo le digo a mis hijos, yo digo: a veces uno planea tanto las cosas que no salen tan bien. Y cuando no se hacen tan bien planeadas, y ojo que yo soy de las personas que creo en la planeación y creo en los procesos 100%. Entonces, pero hay veces que le damos tanto largo a hacer las cosas que nos coge el tiempo. Y como no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, o en el que nosotros tengamos que partir de esta tierra, es importante lo que dice la palabra: ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuentas con el Eterno. ¿Y cómo me pongo a cuenta? Confesando mi pecado, orando a Dios, pidiéndole misericordia, entendiendo de que no lo confieso por culpa, sino por arrepentimiento. Ay, es que yo me siento culpable por esto que yo hice. La primera vez que yo me sentí culpable de un pecado, no sé, yo me imagino que debía tener como unos 10 años, y yo no fui criada ni en el Evangelio ni en el catolicismo. Entonces, pero yo quería ir a ver el sacerdote, porque me encantaba la túnica que se colocaba el sacerdote, la morada, y entonces yo quería ir allá, y mi mamá me decía que yo no podía ir porque eso no eran espacios para mí. Y yo me acuerdo que yo ese día, yo tenía tantas ganas de ir a ver eso, ese acto litúrgico, que yo le dije y mi mamá se arregló para irse, y yo dije: ojalá se mueran todos. Y esas palabras me pesaron tanto en el alma, pero tanto, tanto, que cuando yo reaccioné a lo que había dicho,
yo lo único que pude hacer fue llorar desconsoladamente. Y mi mamá me preguntaba que sí, qué me había pasado y yo le decía que nada, que nada, que nada, que nada, que nada. Y lo único que me pudo liberar, lo único que pudo quitarme ese sentimiento que yo tenía tan grande, fue cuando yo me acerqué a ella, la abracé y le dije, mamá, perdóname, porque yo en mi corazón y con mi boca dije que ojalá se murieran todos los que iban a ir al acto litúrgico porque a mí no me querían dejar ir. Y de hecho no me dejaron ir porque mi mamá decía que yo no podía ir a este tipo de ceremonias porque pues yo no profesaba la fe católica. Yo era una niña, yo no tenía conocimiento ni de lo uno ni del otro, se los puedo asegurar. No sabía lo que implicaba ese deseo de muerte, pero tampoco alcanzaba a interpretar lo que para mi madre adoptiva significaba lo que ellos me habían inculcado en fe. No era el evangelio, no era el catolicismo, pero para ellos era importante y de alguna manera yo vivía esa vida con base al judaísmo. Entonces, para ella era importante tener esos espacios separados, ¿no? Tú eres practicante del judaísmo, entonces tú no puedes ir a una liturgia católica y te tienes que quedar aquí en la casa. Pero como yo era una niña, yo no entendía cuál era la diferencia entre lo católico, judaico, lo evangélico. Eh, y creo que de alguna manera, hasta de esa manera crecí porque yo escucho a todo el mundo y hago referencia siempre de mi fe cristiana en Cristo Jesús, cuando conozco a Cristo, porque pues en el judaísmo se enseña que Cristo no ha venido, que Cristo, el Mesías que esperan los judíos, aún no ha llegado. Pero cuando conozco el Evangelio de Cristo, entonces entiendo, el Espíritu Santo me da la convicción de que Jesucristo vino y para el cristianismo Jesucristo vino, murió, resucitó y ha de venir por una iglesia. Amén. En el judaísmo esperan a Cristo y efectivamente va a venir. Eso no es una mentira. Si nosotros nos vamos desde el libro de Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22 y hacemos un recorrido, vamos a encontrar de que el pueblo de Israel va a venir, al pueblo de Israel va a venir Jesús, solo que no como ellos lo esperan, porque ya Él vino y dice que a los judíos vino y a los suyos vino, hablando de los judíos, porque recordemos que Él es de esa estirpe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que no le recibieron, es decir, a los gentiles, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pero lo que yo sentía en aquel momento era culpa y no me sentí libre hasta que no confesé, no se lo confesé a Dios, aunque yo decía, ay Dios mío, perdóname por yo haber dicho eso, pero la forma en que yo sentí el perdón fue cuando yo abracé a mi mamá y me la acerqué, la abracé y le dije, mamita, perdóname porque como no me dejaron ir a ese acto que yo quería ir yo solo quería ir a ver, yo solo quería ir, increíble, pero yo quería ir a ver las túnicas. Era como todo lo que me llamaba la atención del acto litúrgico. Entonces yo ese día le pedí perdón y ese día sentí el perdón, sentí la paz en mi corazón. Pero cuando nosotros confesamos el pecado lo tenemos que hacer por arrepentimiento. Lo tenemos que hacer porque queremos agradar a Dios. Lo tenemos que hacer porque no queremos dejar a Dios por mentiroso. Porque el que dice que no ha pecado, deja a Dios por mentiroso, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. ¿Amén? Entonces es la palabra que les quería compartir en el día de hoy. Recuerden que el Salmo 51 habla ampliamente del perdón, de la confesión. En el Salmo 51 yo se lo recomiendo para que lo lean en un tiempo a solas con Dios, en el que podamos hacer ese análisis introspectivo. Es un capítulo corto, tiene solo 19 versículos y les aseguro que con cada versículo que ustedes lean a conciencia,
Confesando, Dios va a hacer la obra, porque lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra y discierne los pensamientos. Dice que penetra a tal manera que penetra hasta los tuétanos del alma. Los tuétanos es esa parte que está en el hueso, es como lo que está dentro del hueso. Dentro del hueso hay algo, el tuétano, la médula que dicen normalmente, bueno, pero acá está hablando de que traspasa hasta los tuétanos del alma, o sea, esa parte que no es visible, esa parte que usted y yo no podemos palpar, pero que tampoco podemos ver. La palabra la discierne, la palabra la amplía, la palabra es como esa radiografía, ese rayos X que nos muestra, nos deja ver, sentir de alguna manera cómo está nuestra vida. Y a través del Salmo 51, que es uno de los salmos que mejor, en el que mejor David se expresa sobre la oración de confesión, allí también nosotros podemos seguir un paso a paso, podemos seguir ese proceso para hacer lo propio en nuestra vida. Confesar nuestro pecado. Y confesarlo no solamente los de ahora, cuando éramos niños, el daño que le hicimos a alguien, pero también pedir perdón no es solamente, o confesar no es solamente decir lo hice, sino pedir perdón. Eso es importante. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú limpies mi vida. Yo quiero que yo pueda presentarme delante de ti, como dice David, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu nuevo, recto dentro de mí, con un espíritu noble dentro de mí, ¿verdad? Era la palabra que daba David y decía que tal cosa Jehová no desprecia. Entonces necesitamos volvernos a Dios, necesitamos confesar, necesitamos volver a esa senda antigua y entender que Cristo está llamando con urgencia. Cristo está llamando con urgencia a su iglesia a levantarse, a orar, a romper las cadenas, a romper las ataduras, a dejar libre a los oprimidos, a levantar al quebrantado, a sanar el enfermo. Muchos de los que a veces hemos estado enfermos es por ataduras del pasado. No siempre se da el caso. Hay que aclarar eso. No siempre una persona enferma o que tenga X patología es porque está en pecado. Ya, y podemos, incluso bíblicamente podemos contextualizar la vida de Job. No estaba en pecado, pero el enemigo fue y le dijo, mira, vea, ya tienes a Job, pero y así también como lo tienes, así cualquiera te adora y no te falla. Y dice que Dios le dio permiso para que tocara su cuerpo, mas no su alma. Entonces hay procesos diferentes en cada uno de nosotros, pero es necesario que la iglesia, como iglesia nos levantemos, que como iglesia madruguemos a orar. Mire, este horario de 1 a 2 de la mañana o de 2 a 3 de la mañana son unos horarios muy bonitos. Sí, de pronto es un horario también en el que se concilia con facilidad el sueño y es un sueño delicioso. De hecho, es considerado entre las 2 y 4 de la mañana se considera que existe el sueño mor. El sueño mor es el verdadero sueño que tiene una persona en el que entra en su estado de descanso total y puede levantarse con una mejor energía, dicen los expertos en psicología. Pero yo le aseguro que nosotros nos levantamos a la 1, de 1 a 2. Dios no nos está pidiendo 10 horas tampoco, pero si usted las puede hacer, aleluya. Pero con que nos levantemos de 1 a 2 y media, de 1 a 3 de la mañana, 1 horita, 2 horitas, 15 minutos, 20 minutos, pero que lo hagamos con el corazón, le aseguro que grandes cosas Dios va a hacer en su vida, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en nuestra comunidad. Es lo que Dios está haciendo. Por eso es necesario que nosotros oremos y le digamos, Señor, entre estas confesiones, te confieso, Señor, que me es difícil levantarme de madrugada, que a veces a puras penas te digo, Señor, gracias por este día.
Señor, que el ángel de Jehová nos cuide, porque dice tu palabra, y ahí nos agarramos del salmito que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Y a dormir hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, sonó la alarma y nos dimos cuenta que se nos pasaron 5 minutos más y hay que ir a preparar desayuno, alistar pelado para el colegio, hay que estar listo a tal hora para el paso del bus en el tema laboral, y se nos acabó el tiempo de intimidad con Dios. Entonces es bueno volvernos a esa intimidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, entre las confesiones verdaderamente, yo te confieso, Señor, que en muchas ocasiones he anhelado levantarme más temprano o tener más tiempo de intimidad contigo. Justifico, Señor, el no hacerlo debido al cansancio. Pero tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, te confieso, Señor, que también en ocasiones hemos querido que llueva para no ir al servicio, porque queremos quedarnos en casa. Y qué triste para ti que nosotros deseemos eso antes que estar en tu presencia. Cosas tan básicas, Papito Dios, cosas tan simples pero tan significativas. Momentos, Señor, en que hemos tenido una excusa ajena a todo. Incluso, Señor, hemos echado mentiras para no ir a un servicio, para no levantarnos a orar, para no leer tu palabra, para no tener un tiempo, Señor, a solas contigo, cuando es lo que más te importa, cuando es el tiempo que más disfrutas tú y que más enriquece nuestra alma. Señor, porque hablar contigo es la única manera. A través de la oración es la única manera como hablamos contigo. Y es hablando contigo, Señor, de la única manera que entendemos, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, cuál es, Señor, el plan que tú tienes para nosotros. Pero es también la manera como tú nos alertas, porque dice tu palabra que nada pasa sin que antes tú lo reveles. Señor, y a veces te reclamamos por las cosas que nos pasan, pero porque nos pasan, Señor, sin que hayan sido reveladas, sino es porque tú no lo hayas querido hacer, sino porque nosotros, Dios mío, en ese dormitar, Señor, en ese agotamiento espiritual en muchas ocasiones, preferimos, Señor, dormir plácidamente antes de sacrificar un tiempo en oración para poder recibir la directriz tuya. Queremos que tú nos reveles, Señor, lo que nosotros no estamos, Dios mío, siendo capaces de pedir. Queremos, Señor, que tú nos des lo que nosotros no estamos siendo capaces, Dios mío, de buscar en oración, en intimidad contigo. Padre, tú conoces, Señor, tú conoces nuestras vidas. Las conoces mejor incluso que nosotros mismos, porque tú sabes incluso cuántos cabellos hay en mi cabeza y yo que los cargo no lo sé. Tú conoces el pasado, conoces el presente y conoces el futuro. Tú conoces, Dios mío, los días de mi vida y yo no lo sé. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos dejado de orar. Perdónanos, Señor, porque a quienes les has demandado más, te hemos estado dando menos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido valientes para muchas cosas, pero cobardes, Dios mío, para decirte, Señor, heme aquí, aquí estoy. Señor, hemos sacado la excusa económica, te lo confieso, hemos sacado la excusa, Dios mío, de muchas cosas, Señor, para evadir servirte. Y es que servirte no es solamente en la iglesia, Señor. Nuestra vida misma es una vida de servicio a ti. Nuestro actuar diario es una vida de servicio a ti. Nuestra vida es un altar de servicio a ti, Señor. Perdónanos.
Perdónanos, Señor, porque cuando nos atacan, Dios mío, quisiéramos tener el poder para pedirte no justicia, no misericordia, sino juicio. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho y dicho cosas que no son agradables a ti. Perdónanos, Señor, porque hemos preferido quedarnos a vernos una serie, a vernos una película, Señor. Hemos preferido irnos, Dios mío, a una actividad secular antes de ir, Señor, al encuentro contigo. Perdónanos, Señor, porque cuando estamos en las actividades seculares parece que no nos diera sueño. Pero cuando leemos las Escrituras, cuando tomamos el tiempo para escudriñarla, cuando estamos en el tiempo de oración, en ese momento, Señor, llega el cansancio, la fatiga, el sueño, y no discernimos, Señor, que es el letargo espiritual en el que el enemigo nos ha ido, Señor, jalando a que caigamos en ese letargo espiritual, y no hemos tenido, Señor, el discernimiento, Dios mío, para visualizarlo, para reprenderlo, para levantarnos en contra de eso en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, que sea la luz tuya la que nos alumbre, pero que haya disposición en nuestros corazones para buscarte, que haya disposición en nuestras vidas, Señor, para levantarnos de madrugada, que haya disposición en nosotros para ayunar aunque estemos laborando, que haya disposición en nosotros, Señor, para un sacrificio, así sea de 2 vigilias, que haya disposición en nosotros, Señor, para vivir una vida plena en el Espíritu, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en fidelidad, Señor, para mirarnos internamente, para reconocer nuestras faltas hacia ti, pero también hacia nuestros hermanos, hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores. Padre, ayúdanos a entender que la salvación es un conjunto de cosas y no solamente un acto de confesión. No es solamente, Señor, decirte te acepto en mi corazón, sino que es también vivir una vida conforme a tu voluntad, es vivir una vida bajo los preceptos de tu palabra. Y tu palabra nos enseña, Señor, entonces a ser buenos hijos, a ser buenos siervos, a ser, Dios mío, constructores, a ser labradores. Tu palabra nos llama, Señor, Dios mío, a ser reparadores de portillo. Tu palabra nos llama a la gran comisión. Tu palabra nos llama a interceder. Tu palabra nos llama, Señor amado, a muchísimas cosas, Dios mío, que nosotros dejamos de hacer, unas veces por desconocimiento, otras veces por falta de interés, en otras ocasiones por miedo, Señor, pero otras porque somos indiferentes, Señor, a las almas que se están perdiendo, porque somos indiferentes a la vida, Señor, que llevan muchos hermanos en Cristo, porque somos indiferentes, Señor, y no hemos entendido ni hemos discernido que a veces, Señor, aunque muchos están en la iglesia, necesitan más de ti, Señor. A veces están tan cargados y tan turbados que llegan a la iglesia y salen tal cual como entraron, Señor, porque parece que tuvieran blindados el alma, blindados el entendimiento. Señor, tú conoces nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque nos hace falta pararnos en la brecha, como dice tu palabra. Y buscó Jehová quien hiciera vallado y no encontró a uno. Perdónanos, Señor, porque tú nos has llamado a ser guardianes del muro. Perdónanos, Señor, porque tú nos has llamado a ser atalaya. Perdónanos, Señor, porque tú nos has llamado, Dios mío, a levantarnos, Señor, en lucha espiritual, pero nosotros, Padre, hemos preferido dormir, hemos preferido la secularidad, hemos preferido, Señor, una vida, Dios mío, Señor, placentera, sin sacrificio, sin esfuerzo, Dios mío. O a veces pensamos, Señor, que basta con el esfuerzo físico, laboral y las cosas, Señor, o los quehaceres del hogar. Pero tu palabra dice que para todo hay tiempo.
Tu palabra dice que hay tiempo para sembrar y para arrancar lo sembrado. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo, Señor, para todo. Ayúdanos a entender que tu palabra nos dice, Señor, que debemos orar los unos por los otros. Danos, Señor, la sabiduría y el amor, Dios mío, para entender y poner en práctica que tu palabra nos enseña que debemos levantarnos con mansedumbre, que al hermano lo tenemos que ayudar con mansedumbre. Tú conoces nuestros corazones, conoces que no es, Señor, lo que más abunda en nuestras vidas. Conoces, Señor, que nos es más fácil juzgar. Conoces, Señor, que es más fácil mirar sobre el hombro. Conoces, Señor, que nos es más fácil, Dios mío, creernos más espirituales, Señor, que aquel que está débil, que aquel que te ha fallado, que se nos hace más fácil pisotear al que ha caído, que extenderle la mano para levantarlo. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, porque se nos hace más fácil decir que alguien, Señor, simplemente no quiere regresar a ti. Pero no sabemos las luchas que está librando. No sabemos las luchas internas que tiene, Señor. Y no es una manera de justificarlo. Es una manera de hacer vallado. Es una manera, Señor, en la que tú nos estás diciendo que nos levantemos. Es una manera en la que tú nos estás llamando, Señor, a restaurar los muros, Señor. Es una manera en la que nos estás llamando, Señor, a estar prestos para la batalla, a estar en línea de batalla, Señor, no para murmurar, no para hablar mal de otros, sino para interceder, para pedirte misericordia, porque dice tu palabra que tú no quieres sacrificio, que lo que tú no rechazas es un corazón contrito y humillado. Ayúdanos a confesar. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes, Padre, que hay hermanos que están enojados contigo, que están resentidos contigo. Señor, que te han dicho, Señor, me duele lo que hiciste, ¿por qué lo permitiste? Pero no han estado dispuestos, Señor, a confesar, porque sus fuerzas no le ha dado. Danos el discernimiento. Danos el discernimiento para ser vallado a favor de ellos. Danos el discernimiento para ser vallado, para interceder por ellos, por nuestros hermanos en Cristo. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo hará, Señor? Tú estás presto para hacer el milagro, pero tú también has llamado, Señor, a un grupo de intercesores, a un grupo, Dios mío, de guerra, de batalla, para que se ponga en la brecha, Señor, como dice tu palabra, para que haga vallado, para que interceda delante de ti, para que clame a voz en cuello, para que te pida perdón por el pueblo como lo hizo Nehemías y alcanzó, Señor, a ver tu gloria. Pero también lo hizo Daniel, lo hizo Abraham, lo hizo Moisés. Y nosotros no somos mejores que ellos, Señor, pero tenemos, a diferencia de ellos, hemos vivido y vivimos a plenitud con el Espíritu Santo, que nos enseña, nos edifica, nos exhorta, nos habla, nos guía, nos instruye, que esculca lo profundo del Padre para revelárnoslo a nosotros, y que si pedimos nos da el discernimiento y nos da la ciencia y nos da la sabiduría para orar y nos da la palabra de aliento para levantar. Espíritu Santo de Dios, mira cuántos están cansados. Hoy yo te confieso el cansancio de muchos de mis hermanos. Cuántos pastores cansados, Señor. Cuántos pastores agotados, Señor. Cuántos a punto de tirar la toalla. Cuántos misioneros, Señor,
en las mismas condiciones. ¿Cuántos evangelistas, Señor? A veces en el afán de ver lo que tú puedes hacer, Señor, terminan recurriendo, Dios mío, a ayudas que no son gratas, Señor, ni son inspiradas por tu Espíritu Santo. ¿Cuántos maestros, Señor, han recurrido, Dios mío, a los libros de autoayuda? Si el mejor libro que tenemos es la Sagrada Escritura, porque en ella parece que tenemos la vida eterna. Y tú nos enseñas que las escudriñemos, Señor, porque es el manual de vida que tenemos. Mira cuánta necesidad tenemos, Padre, de tener unos servicios con una atmósfera donde tu presencia se mueva de una manera sobrenatural, donde las almas lleguen a tus pies, Señor, y podamos, Dios mío, encender fiesta en los cielos continuamente, porque dice tu palabra que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y no es que los milagros no sean importantes, pero siempre nos has hecho saber que para ti, oh papá, es más importante la salvación que la sanidad. Pero que lo uno va de la mano de lo otro, Señor. Porque tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre mío, Dios mío. Mira cómo estamos. Mira cómo está tu iglesia. No te estoy hablando de X ni de Y. Te estoy hablando de tu iglesia, papá. Te estoy hablando de todo, papá. Te estoy hablando en lenguas, en naciones, en tribus, en lugares recónditos, pero que ahí ha llegado el Evangelio de Cristo. Pero mira el letargo, Señor, en el que la iglesia ha ido cayendo. Pero estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos, Señor, de batallas. Estamos en el tiempo en el que tú nos estás diciendo, levántate. Estamos en el tiempo en el que tú necesitas que la iglesia se ponga en la brecha. Estamos en el tiempo, Señor, en el que necesitamos creer más y cuestionar menos, en que necesitamos menos evidencia y más obediencia, pero no es fácil, Padre. No es fácil, Espíritu Santo, por eso apelo a tu misericordia en esta mañana y te ruego que ese proyecto que tú has puesto, Señor, tú lo amplíes, tú lo escalones, tú lo lleves, Señor, adelante para la gloria de tu nombre, que tú toques cada vida, que tú toques cada corazón, Señor, que tú levantes a cada mujer, a cada caballero, a cada joven, a cada niño, que tú pongas ese deseo en el corazón, un corazón, Dios mío, con un deseo ferviente de buscar tu rostro, con un deseo ferviente, Señor, de leer y creer en tu palabra, con el deseo ferviente, Señor, de confesar la palabra y creer que lo que ella dice, Señor, se hace realidad en nuestra vida. Ayúdanos a tener fe, ayuda a la incredulidad, Señor, que a veces viene sobre nosotros. Ayúdanos a tener, Señor, un mayor grado de fe. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Ayúdanos a tener intimidad contigo. Ayúdanos a sentarnos, a arrodillarnos, a inclinarnos, a hablar contigo. Ayúdanos a entender que no son 2 minutos, Señor. Que a veces tenemos tanto que decir, pero más que escuchar, y a veces solamente oramos, solo pedimos. Pero no tenemos tiempo para escucharte. Señor, tú eres el que levantas a tu iglesia. Tú
Tú eres el que levantas a tu iglesia, nadie más, Señor, lo puede hacer. Tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que nos mueve, Señor. Tú eres el que nos insta, eres el que nos redarguye, el que nos convence. Tú eres, Señor, el que no nos deja dormir y estás allí. Levántate, ora, levántate así como lo haces, Señor, con muchos. Te ruego que lo hagas con toda tu iglesia. Incomódanos. Llámanos, Espíritu Santo, llámanos a orar, por favor. Llámanos a dialogar contigo. Llámanos, Señor, a preguntarte qué quieres que hagamos. Señor, a preguntarte, a decirte, aquí estoy con un corazón dispuesto. Primero, Señor, a adorarte con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a servirte, con un corazón dispuesto a agradarte. Dios mío, en el nombre de Jesús, todos tenemos compromisos laborales, todos tenemos compromisos familiares, pero no hay nada, Señor, que tú no nos ayudes, Dios mío, a acomodar para tener el tiempo especial contigo. Que cuando nosotros te dedicamos tiempo a ti, lo demás viene por añadidura, que cada cosa tú la colocas en su lugar, cada cosa tú, Señor, la mueves a tu disposición. Porque cuando te colocamos a ti de primero, tú también priorizas nuestras necesidades. Porque cuando oramos más por los demás que por nosotros mismos, tú también respondes nuestras oraciones, Señor. Porque cuando doblamos rodillas por los hogares que el enemigo está destruyendo, tú te levantas por nosotros. Cuando oramos por los hijos, cuando oramos, Señor, por el que tiene sus rodillas endebles, por aquel que está a punto, Señor, de flaquear y caer. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de quienes has hecho este llamado, Señor. Y siempre nos excusamos con tantas cosas, con el tiempo, con lo laboral, con lo familiar. Y siempre vivimos de excusa en excusa, Señor, y no cumplimos tu mandato. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Perdónanos y afiánzanos en tu palabra, según tu propósito, conforme a tu voluntad, bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre del nuevo pacto, Dios mío. Ayúdanos a perseverar, porque tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos a levantarnos a orar por nuestros pueblos, por nuestras amistades, amigos, familiares, familias extendidas, vecinos, pero también por los gremios, por la región, por el territorio, por las fuentes hídricas, pero también, Señor, por la cantidad de personas enfermas que hay, incluso dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a creer, Dios mío, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios restaurador, que como dijo Señor David, como dijo Dios mío, Señor amado, Nehemías, no solamente es para que tú escuches nuestra oración, sino para que reverdezcan los huesos que has abatido. Porque tu palabra dice, vuélvete a mí. Yo me vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti por mis hijos, por mis hermanos, por mi familia biológica y adoptiva, por mi familia en Cristo, porque hay muchos dolidos, Señor. Hay muchos sufriendo en silencio. Hay muchos con letargo espiritual, porque hay muchos que quieren, Señor. Hay muchos que lloran delante de ti y te dicen, Señor, yo me quiero levantar, pero no puedo, mi fuerza no me da. Porque hay muchos que te quieren servir, Señor, pero a veces sienten que no pueden ni con ellos mismos.
Y yo sé, Señor, lo que es eso, porque también lo he vivido y te he confesado, Señor, que la fuerza no me dan. Pero también, papá, te pido por aquellos que conociéndote han vuelto a los rudimentos antiguos y han puesto la sangre del Cordero de Dios por inmunda. Aquellos que después que militaron en ti, se volvieron atrás. Aquellos que después de conocerte y confesarte, dejaron tus caminos, abandonaron tus preceptos, incluso se mofan de ti. Hoy apelo a tu misericordia por ellos y te digo, Señor, perdónalos y tráelos a ti con lazos de amor y misericordia. Tu palabra dice, Señor, que por amor eterno o con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia. Extiende tu misericordia sobre cada persona que se ha alejado de ti, Señor. Extiende tu misericordia sobre aquellos, Dios mío, que han dejado de congregarse. Extiende tu misericordia, tu salvación, Dios mío. Les levante y que ellos sientan el redarguir de tu Espíritu Santo y que ellos vuelvan a la iglesia de Cristo. Señor, yo no te pido por ninguna iglesia en específico, te pido por tu iglesia, la iglesia de Cristo. No te pido solo por los hermanos de aquí, te pido, Señor, por nuestros hermanos, por esos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. No te pido por uno, te pido por todos. Señor, que cada día podamos venir delante de ti a rogarte por la salvación de nuestras familias, de nuestros amigos, vecinos, conocidos, de cada persona, porque dice tu palabra que de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos, Señor, interceder, que podamos ser vallados por las almas, pero que también podamos ser vallados por tu iglesia. Podamos, Señor, levantarnos delante de ti con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón necesitado, con un corazón sediento, con un corazón que anhele más tu presencia que todas las cosas, con un alma que anhela, Señor, estar delante de ti y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Mi alma bendice tu nombre. Mi alma te bendice, Dios. Mi alma te exalta, oh Cristo. Mi alma te rinde gratitud y pleitesía, Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte desde temprano. Temprano que te busque mi alma. Oh alma mía, levántate temprano y búscale. Inquiere en Él. Busca su presencia porque Él te ha sostenido. Oh, tú eres mi socorro, mi alto refugio. Que así como lo siento,
pueda ser para muchos. Mi alma, Señor, te adora. Mi alma se reclina en ti, Señor. Porque tú eres mi Dios y mi Señor. Tú eres mi Salvador, mi alto refugio, mi amigo, mi abogado. Eres el único que tienes el poder para juzgarme. Porque conoces mi pasado, mi presente, y en tus manos está mi futuro. Eres el único que conoces las fallas. Eres el único que conoces, Señor, mi alma y mi corazón, las intenciones de mi corazón. Tú las conoces. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de nuestro territorio. Ten misericordia de nuestras familias, de todas las familias. Ten misericordia, Señor, de los afectados por la ola invernal. Ten misericordia, Señor, de los fenómenos naturales que se avecinan, Dios mío, que están pronosticados, pero que nosotros seguimos creyendo que tú estás al control de todo. Ten misericordia, Señor amado, de todo. Ten misericordia de nuestros pueblos. Bendice las salidas y las entradas de nuestros territorios. Dios mío, tú eres nuestro Dios y Señor. Todo lo dejamos en tus manos en este día. Pedimos, Señor, tu bendición para cada familia. Tu bendición para cada persona. Tu bendición sobrenatural, oh Dios, sobre cada vida en el nombre de Jesús. Señor, que tu diestra nos sostenga. Que tu gracia nos alcance. Que tu Espíritu Santo nos guíe por caminos de bien y de justicia. Que te complazcas tú, oh Dios, en guiarnos bajo la sombra tuya, omnipotente y poderoso Dios, y nos permita ser pastoreados, Señor, bajo fuentes, en fuentes, Señor, de agua, en pastizales frescos, Dios mío. Señor, que podamos levantar nuestros ojos a los montes y veamos de ti, Señor, descender nuestro socorro. Que podamos decirte, Abba, Padre. Que podamos decirte, Abba, Padre. Gracias, Papito. Gracias, Maestro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu sostén, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias te da mi alma, papá. Gracias te da mi alma. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te da mi alma, Cristo. Gracias te da mi alma, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él nunca nos va a dejar, nunca. Porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el enemigo te diga que estás solo, que estás sola, recuérdale que la palabra de Dios dice que no te dejaré ni te desampararé hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Dios no nos abandona. Dios no nos deja solo. Dios no nos deja a la deriva. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y recuerda,
Cristo murió, resucitó, viene pronto y está a la espera de que la iglesia se levante y de que su pueblo clame para que veamos su gloria. La tierra misma clama porque la iglesia se levante. La tierra misma clama para que la iglesia se levante. No lo olvides. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sea la bendición de Dios sobre todos ustedes y nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones.